encuentro, de nuestra formación que pues la arquidiócesis de Bogotá ha organizado y es una manera, como decía Lina hace un momentico, de dedicar estos martes al estudio de la palabra, porque conozco a algunas personas que están por acá. Sé que hay algunos que no se contentan solo con el martes, sino que en otros momentos también de la semana siguen profundizando, siguen estudiando la palabra de Dios. Entonces, felicitaciones por esto y los invito pues a que sigan en esta bonita senda que es estudiar la palabra de Dios. Y el texto que se ha decidido este año en la arquidiócesis de formación, pues precisamente es este, el Evangelio de Juan. Comenzábamos pues hace 8 días viendo algunas de las generalidades del Evangelio de Juan, sabiendo que el énfasis que nos pone este Evangelio es precisamente la pertenencia a Jesús. Yo conozco a mis ovejas, a mis propias, y las propias me conocen a mí. Y reza este mismo Evangelio. Solo por recordar, la vez pasada hacíamos llamémoslo, un panorama general por lo que significa el Evangelio y algunas de sus principales características. Recordábamos algunos de, de sus, de sus indicadores que sabemos que estamos en el Evangelio de Juan, la estrategia del malentendido, el uso del lenguaje simbólico, las antítesis, luz, tinieblas, mundo, Dios, etcétera. Veíamos también el lenguaje típico del Evangelio: verdad, conocer, vida, judíos, mundo, testimonio, ser enviado, guardar, manifestar y luz. Y al respecto, por las preguntas veo que les llamó mucho la atención algo que nos presenta el Evangelio, que es como las etapas o la profundidad del creer. Pasamos primero de creer a dar testimonio y como último elemento, como elemento culminante, a confesar, que es dar testimonio de Jesús, incluso en ambientes hostiles o en ambientes difíciles. Bien, y más o menos culminábamos hacia el final con la estructura del Evangelio, sabiendo que el Evangelio tiene dos grandes partes. La primera, dedicada al libro de los signos, y la segunda, que llamamos el libro de la gloria, los primeros 12 capítulos, y después la segunda parte, los capítulos 13 al 21. El Evangelio comienza de una manera muy bonita, con un himno, y lo llamamos prólogo. Y la parte final del Evangelio o la segunda conclusión del Evangelio la podemos llamar también un epílogo, que nos ofrece la vindicación de Pedro, del discípulo amado también, que esperamos aludir en una de las siguientes sesiones. Ustedes tenían una tarea por ahí, que era leer el Evangelio, leerse 3 capitulitos diarios, es decir, mejor dicho, una hojita diaria. Espero que la mayoría lo hayan logrado o por lo menos se hayan adentrado en la lectura del Evangelio. Creo que el chat sí lo pueden, lo pueden usar, pueden decir si sí leyeron, o los que tienen la cámara pueden decir así con la cabeza si sí, si más o menos. Bueno, entonces ahí por la muestra que tengo de los que veo en la cámara, veo entonces que la mayoría pudo tener esta aproximación al libro de, el Evangelio, del cuarto Evangelio o Evangelio de Juan. Creo que a ustedes ya no los corchan cuando les pregunten cuántos milagros se narran en el Evangelio de Juan. De pronto corchamos a los que se asoman por primera vez hoy, pero por curiosidad, 2 o 3 personas que escriban en el Evangelio, en el text, en el chat, cuántos milagros
se mencionan en el Evangelio? Ya por aquí hay una respuesta. Y ahora, muy bien, no se perdió el tiempo hace 8 días. Y ahora, ¿cuántos signos? ¡Ay, Virgen Santísima! Bueno, por ahí alguien no vino hace 8 días. ¿Cuántos signos ahora en el Evangelio? Muy bien, 7 signos. ¿Sí? Ningún milagro. Yo sé que hay traducciones que nos dicen milagros, obras milagrosas, pero la mayor parte de las traducciones nos hacen una buena aproximación. Signos. ¿Por qué llamar signos a lo que los otros evangelios llaman milagros? Muy bien, porque un signo nos muestra algo, tiene un significado, tiene un propósito. Y sabemos cuál es el propósito. Díganmelo en una palabra o en un verbo preferiblemente. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Jesús hizo no solamente estos 7 signos descritos explícitamente, sino todos? Ah, mejor dicho, qué alegría, qué bonito. Ustedes son un gran grupo. Efectivamente, creer. Todas estas cosas fueron escritas para que ustedes creyeran y creyendo tengan vida eterna. Juan 20:30 al 31. Me permito leer precisamente ese texto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Bien, es eso. Todo esto es el propósito, que tengan vida, que creamos, que lleguemos a creer en Jesús. Y por eso todo lo que hace Jesús, el Evangelio lo sintetiza y lo llama signos. Es decir, que cuando leemos el Evangelio, no lo leemos con la curiosidad de conocer anécdotas sobre Jesús, ¿sí? ¿Cuáles eran sus hobbies? ¿Cuáles eran sus preferencias? No, yo leo de Jesús, según el Evangelio de Juan, sus signos, porque tienen un significado para mí que me lleva a creer. No recuerdo muy bien si en la clase anterior eh, combinamos cada fiesta con un signo. Tal vez, tal vez sí, tal vez no. Gracias, Nancy, Cre- la estoy viendo muy bien. Creo que no alcanzamos, padre. Bueno, Quedamos entonces, en la profundización como de las palabras y eso, pero no bueno, alcanzamos muy a bien. resolver. Entonces hoy vamos a partir un poco de esta parte, de ver cómo en cada una de estas a partir de las fiestas descritas acá, eh, tenemos un signo especial. Entonces, partiendo del prólogo, el Evangelio, ¿cómo comienza? Con una semana. ¿Cómo sabemos que es una semana? Pues porque hay que contar, ¿cierto? Entonces, vámonos en primer lugar a Juan 1. Bueno, en Juan 1:19 no, porque ahí no dice nada, pero apenas termina ese primer gran párrafo de Juan 1:19, es decir, en el versículo 29, escriban en el chat, porque veo que, bueno, ¿qué dice allí? Las primeras palabras del versículo 29, por favor, las observan allí. Entonces dice, no veo. No me han escrito. Al día siguiente. Muy bien, gracias, Ana. Y vamos al versículo 35. ¿Qué dice? Versículo 35. Versículo 35. ¿Qué dice el versículo 35? Eh, bueno, igual, muy bien, ¿cierto? Perfecto. Vamos entonces. Tenemos el primer día, es lo que hay antes del versículo 29. El segundo día es lo que hay antes del versículo 35, donde ahora se las pongo más difícil. Escríbanme el siguiente versículo donde está la expresión al día siguiente.
Por favor, búsquenlo. Está por ahí enseguida. 43. Muy bien, ya lo tenían ahí a mano. Entonces, en esos lugares tenemos que en 29, 35 y 45 y 43, perdón, dice al día siguiente. Es decir, antes del versículo 29 tenemos un día, ¿sí? Porque nos relata lo que pasa ese día y dice al día siguiente para comenzar el segundo día. Segundo día termina en el 35. Tercer día termina en el 43, perdón, 2. El tercer día comienza en el 35. El cuarto día comienza en el 43. La siguiente expresión que mencione un día, ¿dónde la encuentran? ¿En qué? En 2:1. Y aquí difiero de la traducción que tiene Mónica, que dice 3 días después. En 2:1. ¿Alguien tiene otra traducción, por favor? Padre, ya en dado caso, ya desbloqueé lo del tema de los micrófonos por si en orden queremos ir Bueno, revisando. perdón. Entonces, muy bien, gracias, Lina. Y muy bien, ahí dice exactamente, muy buena traducción, la que es una traducción muy literal, la que dice, no al día tercero, es al tercer día. Ustedes como creyentes, como católicos, eh, como cristianos, como amantes de la Biblia, una persona que cree en Cristo y le dicen, o un judío, que le dicen al tercer día, ¿cómo completa la oración? Al tercer día, ¿qué les viene a la mente? Resucitó. Resucitó. Correcto, muy bien, ¿cierto? Resucitó. Bien, en la Biblia, cuando se habla del tercer día, es la manifestación de Dios. Entonces, aquí les hago primero una preguntita de cronología. Si estamos en una semana y el primer día, pues es el domingo en, pues calendario bueno que se respete, ¿cierto? ¿En qué día de la semana ocurren las bodas de Caná? Ah, Martes. No, no, porque no puede ser martes porque el primer día comienza en el 19, el segundo en el 29, tercero en el 35, Es jueves, padre. cuarto en el 43. No, para no confundirnos con día de la semana. ¿Qué día? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. las bodas de En el cuarto. tercer Cuarto. día. Tercer día. No, pero Cuarto. Quinto. ojo, estamos es el tercer día respecto al cuarto día, ¿correcto? Séptimo día. Es el tercer día respecto Respecto al al cuarto. al cuarto día, ¿cierto? Son 7 días. Ojo, no, 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 no son dice siete, cuatro. no dice 7 días, Lunes, dice martes, al miércoles, tercer día, jueves. al tercer día. Entonces, el cuarto día, bueno, por decirlo de alguna manera, el cuarto día sería el miércoles, ¿cierto? El jueves. Porque a mí me enseñaron que el primer día de la semana, ¿cuál es? Domingo. Domingo. El domingo, segundo, lunes, Lunes. tercero, Martes. martes, cuarto, miércoles. Vamos, Miércoles. los Tendría que miércoles. ser a un sábado. Miércoles. Jueves. Vamos bueno, en el cuarto día. Entonces, 3 días si el después. cuarto 3 días día después. Es 3 días no, después. sábado. a ver, por favor, no es 3 días después, ya dijimos, ¿no? Es al tercer día, que no Al es lo tercer mismo. Al tercer día. Entonces, Bueno, eh, ¿cuándo resucitó Jesús? ¿Cuándo murió Jesús? ¿Qué día de la semana? Domingo. El El Viernes. 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 Y Un cuando dice viernes. y cuando dice al tercer día, ¿usted dice en sábado 1, domingo 2, lunes 3 o cuándo se celebra la resurrección? No, día por Domingo. medio. Domingo. El Ah, domingo, Domingo. porque es el al tercer domingo. día respecto del viernes. Por Viernes. eso Viernes, nosotros Ah, sábado y celebramos domingo. cronológicamente el domingo. Entonces, en esta semana, lunes, sábado. cuando vamos en el cuarto día de la semana y mencionamos al tercer día, el primer día es el cuarto,
el segundo día es el quinto y el tercer día es el sexto, es decir, el viernes, ¿sí? O sea, en nuestro modo de contar, el sexto día. Este modo de Juan presentar de primeras una semana es una manera de evocar otro libro que comienza con una semana. ¿Cuál? El Génesis, ¿cierto? El Génesis comienza por una semana. Y fíjense que allá el Génesis tiene un modo de también ir contando los días. Pasó una mañana, pasó una noche, pasó una mañana, día primero, día segundo, día tercero, ¿sí? Allá los va contando. Es más, si ustedes leen el Génesis, comienza con la palabra en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo se dice principio? En griego, arge, bereshit, en griego, en hebreo, en el principio. Y en el principio, ¿cuáles dos libros de la Biblia comienzan con las palabras en el principio? El primero es el Génesis. El segundo, Juan. No, Marcos no. Juan. Juan. Marcos dice la palabra principio, pero dice principio del Evangelio. En cambio, En el Juan principio era la tiene palabra. las tres palabras iguales. En el principio. Usted va a un lugar religioso y escucha ya solemnemente que alguien dice, en el principio dice, ah, yo me lo sé, el Génesis. Y no, le toman del pelo porque es en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Vean que el cuarto evangelio se presenta literariamente en comparación con el Génesis. Quiere presentar a Jesús o el misterio de Jesús como una nueva realidad, como una nueva creación, tanto por las palabras del prólogo como por esta distribución de los días de la semana. Y entonces, precisamente, en la primera semana, la semana inaugural, Jesús se va presentando. En el primer día, ¿quién se presenta? Vean ahí su texto, es Juan Bautista, la confesión de Juan Bautista, que él, cuando vinieron esos judíos, que ya, por favor, escriban en el chat quiénes son los judíos en el Evangelio de Juan. Creo que ese tiempo tampoco se perdió. Ánimo. Bueno, sí, son hostiles, pero eso, las autoridades judías hostiles a Jesús. Entonces, son personas de la alta sociedad, con autoridad, y el Evangelio las muestra con hostilidad. Aparecen por primera vez en el primer relato, después del himno, en la confesión de Juan Bautista. Bien, y en la confesión de Juan Bautista aparece allí él diciendo, yo no soy el Cristo. Segundo día de la semana, aparece Juan Bautista ya no en un ambiente hostil, sino viendo a Jesús. Jesús aparece ya como personaje, sin decir ni una palabra, en el segundo día de la semana, versículo 29. Juan lo ve y dice, este es el Cordero de Dios. Jesús no habla. Tercer día de la semana, Juan está con sus discípulos, un ambiente familiar, un ambiente cercano, no el ambiente hostil del primer día. He aquí el Cordero de Dios y dos discípulos, Andrés y otro, cuyo nombre no menciona, se van detrás de Jesús. Primeros discípulos de Jesús, los pesca, podríamos decir, en acuario, ¿cierto? Es pasegol de parte de Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios, dos de sus discípulos se fueron con él. Y sobre esto, ese día lo vamos a analizar posteriormente, porque recordemos que los temas de esta formación son la permanencia y la pertenencia. La permanencia y la pertenencia con Jesús. Entonces, a la pertenencia se llega por la permanencia.
Por eso, bueno, lamentablemente los refranes que usamos los colombianos son la mayoría parte negativos, pero ojalá los pudiéramos poner en positivo. En negativo, la abuelita nos decía, dime con quién anda, bueno, quien con lobos anda, aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién. Eso es la permanencia, porque la permanencia nos da pertenencia. Y lo que hicieron los discípulos con Jesús aquel día, esos dos, fue permanecer con Jesús aquel día para poder llegar a identificarse posteriormente con él. Bueno, en el cuarto día, en ese mismo segundo día, pues tenemos a el apostolado que hace Andrés con su hermano Simón. En el cuarto día ya tenemos a Felipe y a Natanael. Y finalmente, al tercer día, es decir, el día culminante, el día sexto, que fue, si comparamos en el día sexto, ¿cuál fue la apoteosis de la creación de Dios en el Génesis? ¿A quién creó Dios en el día sexto? Al hombre. Al hombre. Y fíjense que cada vez que Dios creaba algo, en los días anteriores del 1 al 5, Dios decía, y vio Dios que era bueno. Cuando termina el día sexto, el día máximo, el día de la creación de la humanidad, Dios no dice, y vio Dios que era bueno, sino, y vio Dios era muy bueno. O sea, en este mundo judío, en este mundo de la escritura, el sexto día es el día máximo, pues porque el séptimo hay que descansar, ¿cierto? O sea, uno, y eso es bonito, así como no sé, no, ustedes son jovencitos, no se acuerdan, así como el Happy Lora se retiró del boxeo cuando era campeón, es lo mismo. Entonces, Dios se retira de la creación cuando crea lo máximo, ¿cierto? Entonces, en el punto culminante, dicen, claro, ¿cuál es el recuerdo? Dios creó al ser humano. Cuando eh, los levantadores de pesas, ¿no? Cuando están en un campeonato mundial y rompen el récord y ganan medalla de oro y hacen el signo de descalzarse, se quitan los zapatos, quiere decir, yo me retiro de este deporte, no porque esté cansado, porque alcancé lo máximo. Podríamos entender también así el descanso del sábado. Dios no es que está cansado, pobrecito, toda la fatiga. No, es que después de haber hecho lo máximo, el día séptimo descansó. Y en ese sentido, en esta semana inaugural, por lo menos la Biblia que yo tengo acá dice semana inaugural también, la Biblia de Jerusalén, en el séptimo día Jesús no hace nada, no se narra nada, porque lo máximo se relata el sexto día, la apoteosis. Y decíamos, ¿qué pasa entonces, qué pasa en esta semana inaugural? Por eso aquí le ponemos, es la recreación, volver a crear. Dios Jesús es el nuevo creador. Y por eso, en la primera gran señal que hace Jesús tiene que ver con la naturaleza. Cambiar, transformar el agua en vino. Jesús se propone aquí como el nuevo creador. Y es una creación alegre, como la de los salmos, como la de los himnos. Por eso es con vino. El vino en la antigüedad significa la alegría. Y por eso María, la madre de Jesús, cuyo nombre no menciona en el relato, no lo puede creer, no puede tolerar una boda, que es el evento de mayor alegría de una familia, de una pareja, de la sociedad. Cuando ella dice, no tienen vino, quiere decir, no tienen motivo para alegrarse. Están tristes. La falta del vino es falta de la alegría. Y la alegría, los que han leído el Evangelio o los que han leído Aparecida,
son el rasgo distintivo del cristiano. Es más, lo dice muchas veces el Evangelio. Hay un relato, Juan Bautista, cuando le llevan quejas por allá en el capítulo 3, versículo 29, por allá, le llevan quejas a Juan Bautista. Oye, mire, el que estaba bautizando contigo al otro lado del Jordán, del que diste testimonio, te salió general, un pájaro tirándole las escopetas. Ahora está bautizando y todos se van detrás de él. De ir detrás de alguien es seguirlo. Y Juan Bautista le dice, vean, no se preocupen, que el que tiene la novia es el novio. Y el amigo del novio, que sería Juan Bautista, se alegra al escuchar la voz del novio. En distintas ocasiones, el Evangelio nos va a hablar de la alegría. Y tal vez la más trascendente es una de los relatos de Jesús resucitado, cuando los discípulos tienen la experiencia de Jesús. El Evangelio dice, se alegraron al ver al Señor. La alegría es una característica del discipulado. La alegría es la característica del creyente, así como la alegría que nos da por el aumento del 30% de quienes están hoy en directo. Entonces dice, uy, vea, hoy les funcionó el link, les llegó, qué bueno que este grupo siga creciendo. Bueno, entonces, como punto culminante de esta semana inaugural, el signo. Y leíamos hace 8 días precisamente que Jesús, la explicación del Evangelio de Jesús. Tú le dicen al novio, el novio de la boda, fíjense que está introduciendo también ese tema esponsal, con el cual en el Antiguo Testamento se habla de la relación entre Dios y el hombre. El pueblo de Israel la esposa, Yahvé, Dios el esposo. Y por eso el primer evento social es una boda. Y el Evangelio de Juan está en clave mucho matrimonial, casi erótica, porque recuerden, eh, capítulo y medio después, en el siglo cuarto, en el capítulo cuarto, ¿con quién estaba hablando Jesús en el capítulo cuarto? ¿En la samaritana? Con la samaritana. ¿Y dónde? En el ¿Dónde? pozo, en un pozo. En el pozo. Pozo de Jacob. En el Y pozo de ustedes, Jacob. y ustedes que han leído la Biblia, si usted le va a buscar Novio. novia a alguien, ¿dónde va a buscarla? A un pozo. Porque acuérdense que las Sí. mujeres eran las que iban a sacar el agua de los pozos. Las doncellas iban allí. Y pues claro, eran doncellas bien dotadas, bien bonitas, atléticas, porque para cargar esa vaina, pues eso era pesado, ¿cierto? Entonces, pues allí se le consiguió esposo a los patriarcas mandaban sus esclavos a que fueran a conseguirle esposa a sus hijos, y por eso los discípulos, cuando regresan, que se habían ido a buscar almuercito, dicen, se extrañaron de que Jesús estuviese hablando no tanto con una mujer en el pozo. Decir, uy, ¿será que nos va a tocar preparar una boda? Bueno, pero la boda es entre Dios y el hombre. Y recordábamos hace 8 días, hay que prestar mucha atención a todo esto porque este evangelio es un evangelio muy simbólico. Entonces, primer gran signo, la, eh, las bodas de Caná, Todas. en las bodas de Caná, la transformación del agua en vino. Alguien, por favor, levante la mano, quien quiere leer capítulo 2, versículo 11. Padre, perdón, antes tengo una pregunta.
Las vamos, Excelente. tranquila, las vamos a acumular, ya, si es Ingrid, las vamos a Sí. acumular ahora para el final eh, eh, y las vamos a dejar ahora en el momento de las preguntas. Ok, gracias. Sí, me indicaron para, porque yo me distraigo al parecer mucho con las preguntas. Padre, Eh, yo tengo aquí Padre, ya lo tengo. Este fue Esto que hizo comienzo de los Jesús en signos. Caná de ya, Galilea, Creo que queda más fácil. La primera que activó el micrófono fue Isleni. Isleni, si ya tienes el texto. Listo. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. siga, siga. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Bien, ojo. Aquí hay una palabra nueva para ustedes, o sea, en este curso, que es la palabra gloria. Pues no tan nueva porque habíamos dicho que el primer libro es el libro de los signos y la segunda sección grande del Evangelio, el libro de la gloria o el libro de la hora. Bien, vea que a través de los signos se va manifestando la gloria de Jesús. Y lo más importante, y creyeron en él sus discípulos. ¿Qué es la gloria? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra en hebreo para decir gloria? Esa palabra se, se traduce al español como lo pesado, alguien, reconocer la gloria de alguien es reconocer su soberanía, o sea, usted no se lo cambia, por eso ¿a quién se le da gloria? A un rey, porque un rey usted se lo aguanta hasta que se muera, ¿sí? Un rey es inamovible, ¿sí? Es en ese sentido, un rey no pasa, el rey no pasa, el rey permanece. Por eso a Dios se le da la gloria. ¿Qué es darle gloria? Es yo me someto a su soberanía. Hace 2 años, cuando veíamos por televisión la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, veíamos que las personas que iban pasando frente al rey lo reconocían como rey, que él es el rey. ¿Y cómo lo hacían? Arrodillándose, inclinando la rodilla. Pero es eso, yo me someto a lo que tú dispongas. Eso es la gloria de Dios. Y que se manifieste la gloria de Jesús. Es decir, que el Evangelio ya nos va mostrando a quién de los personajes es al que hay que obedecerle. Bueno, vamos a ir viendo entonces los demás relatos. Primera Pascua, ya veíamos. Por la primera Pascua, por allá en el capítulo 2, versículo 24, nos dice que Jesús, ya sabemos, fiesta que se respete, creo que lo habíamos dicho, fiesta que se respete, o en fiesta que se respete, Jesús va a Jerusalén. Y eso lo habíamos mencionado en la clase pasada, que mientras que en los evangelios sinópticos Jesús va solo una vez a Jerusalén en su vida pública, en San Juan, en el cuarto evangelio, Jesús es fiestero, ¿sí? Le nombran fiesta y agarra para Jerusalén, en peregrinación, como buen judío. Y por eso vea lo que dice ahí el 2:13. Inmediatamente, sin dilaciones. 2:13, levanten primero la mano para darles la palabra. Se fue. Esperanza. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Inmediatamente, ¿cierto? O sea, no nos narra cómo fue el camino. Ya en otras fiestas que vienen después, como que hay más influencia narrativa, pero dice, no, hubo una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. No tiene que dar explicaciones el narrador. Es natural que si hay una fiesta religiosa, máxime, una Pascua, pues ¿dónde se celebra mejor una Pascua que en Jerusalén? Entonces, hubo una Pascua y Jesús subió a Jerusalén. ¿Qué encontramos allí? Varias cosas.
sigue Jesús hablando de manera simbólica. Acuérdense que allí volcó las mesas de los cambistas, etcétera, y las autoridades, pues se metió con el comercio grave la vaina. Dice, bueno, ¿qué signo nos das para que hagas esto? Tú que eres, aunque ya cuando dice qué signo nos das o qué señal nos das, lo están reconociendo como profeta, porque los profetas tienen dos modos de predicación privilegiados. Un profeta predica con su palabra. En el Antiguo Testamento echan largos discursos y dicen oráculo del Señor. Y aquí en el Evangelio vamos a ver que Jesús también, aunque no ha hablado casi, dice pocas frasecitas, aunque no ha hablado casi, después vendrán largos discursos de Jesús, especialmente en el capítulo, a partir del capítulo cuarto, quinto, sexto, en adelante. O sea, un profeta que habla con sus palabras, pero un profeta que habla también con sus signos. Los profetas en el Antiguo Testamento no solamente hablaban, sino que realizaban acciones simbólicas para corroborar lo que ellos iban diciendo con sus discursos. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, el profeta Jeremías, que para significar que el pueblo de Israel iba a ser llevado prisionero al exilio, se puso un yugo sobre su cuello. O el profeta Isaías, creo que no sé si lo mencionamos hace 8 días, que para significar que iban a ser llevados muchos de ellos incluso desnudados de sus pertenencias, el viejito salió desnudo por las calles de Jerusalén. Pues claro, usted ve un profeta desnudo y le para bolas y dice, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces, los signos, los signos nos, nos permiten ir pensando precisamente que Jesús es un profeta. ¿Qué signo nos das para obrar así? Y simbólicamente lo mencionábamos hace 8 días, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, ¿cierto? Pero él les hablaba del templo de su templo, del templo de su cuerpo. Bueno, ¿qué más tenemos allí? La estancia en Jerusalén, donde hizo muchos signos y la gente creía en él. El capítulo 3 es muy interesante porque tenemos el primer discípulo oculto de Jesús, que se llama Nicodemo. Es muy interesante ver la descripción que hay en los primeros versículos. Dice, es uno de los principales de los judíos, una cosa rara, o sea, de las autoridades. Y dentro de las autoridades no era uno solo que tenía autoridad, sino que era una persona estudiada, capaz, con la cabeza, era fariseo. Y dice, fue a Jesús. De tangencialmente mencioné qué significa ir a Jesús en el Evangelio de Juan. Seguirlo. Correcto, ir a Jesús significa seguirlo. Pero Nicodemo dice, fue a Jesús de noche, es decir, una especie de discípulo oculto en la noche para que nadie lo viera. Y eso, ese diálogo con Jesús se le quedó. O sea, mire, una pertenencia. Jesús tenía pertenecientes, no solamente del pueblo raso, por decirlo de alguna manera, sino también de los que estudiaban la escritura y encontraban en ella, pues, las motivos para creer y para esperar. Bueno, quiero ir viendo precisamente, eh, quiero ver precisamente cuál es el signo que ocurre aquí en este relato de la primera Pascua, entre el 2:13 y el 4:54. ¿Lo pueden decir? ¿Cuál fue el signo que Jesús hizo allí?
A ver, miro el chat. La curación del hijo del funcionario real Correcto. ¿Y dónde fue? en Galilea. Y específicamente Caná. en Caná, Caná. Ni siquiera Caná. una sola, Caná de Galilea, ¿cierto? En Caná de Galilea, ese es el signo. Entonces, mire, en la semana inaugural, signo, ya lo sabemos. Consecuencia del signo, los discípulos creyeron en él. Primera Pascua, signo, curación del hijo del funcionario real, que está al final del capítulo 4, ¿cierto? Es el último párrafo. Consecuencia, dice, creyó él, el papá, y toda su casa, toda su familia. Entonces, vamos viendo que esa tesis de que esto fue escrito para que, estos signos se escribieron para que ustedes crean, es porque así iba ocurriendo y así lo va relatando el Evangelio. Y es más, dice, creyó él y toda su familia. Y aquí viene como la cuenta. Vean capítulo 4, versículo 54. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Bien, ¿cierto? Este fue el segundo signo que hizo Jesús volviendo de Judea a Galilea. ¿Por qué? Porque en el 2:13 Jesús dice, hubo una fiesta y subió a Jerusalén. Ahora, terminada la fiesta, regresa a Jerusalén. En el capítulo 5 se nos relata una fiesta. No dice cuál fiesta es. Los expertos tratan de decir que es esta, que es aquella, pero tan detallado que es el Evangelio, no la quiso mencionar. No quiso decir de qué fiesta se trataba. Dice, hubo una fiesta y Jesús, como era su costumbre, subió a Jerusalén. Vea lo particular. Allí el signo es la curación del paralítico, la curación del paralítico. Entonces, vea, si se fijan, en cada fiesta hay un signo. Tercer signo, la curación del paralítico. Pero aquí vemos la reacción. Uno dice, ay, pues entonces todo el mundo creyó en él. No, dice, perseguían a Jesús por hacer estas cosas en sábado. Vemos aquí que Jesús estudió para Mesías, no para abogado. Eh, vean el capítulo 5, versículo 16, por favor. Capítulo 5, versículo 16. La Por reacción. eso, por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Y yo aquí jocosamente digo que Jesús no estudió para abogado, porque vea lo que replicó por no contratar abogado. Mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Consecuencia de haberse autodefendido, leamos el versículo 18. Por esto los Los judíos judíos tenían trataban los aún más mayores deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Entonces vean que la hostilidad contra Jesús va creciendo. Ya en el capítulo 5 es bien complicada, ¿sí? Porque al comienzo, cuando hace este tercer signo, dice, lo perseguían. Pero cuando él les explica, recuerden, mi padre trabaja el sábado, yo también trabajo el sábado, dice, ahora no solo lo perseguían, lo querían matar, decidieron matarlo. Sin embargo, vea, ¿por qué la hostilidad, más bien, por qué la hostilidad contra Jesús va creciendo? Va creciendo al mismo tiempo que su fama. Cuando Jesús era un desconocido, nadie lo perseguía. Es más, los primeros discípulos lo siguieron. Este es el Cordero de Dios y salieron detrás. Pero cuando
o mejor dicho, ustedes saben, en esa primera Pascua, devolviéndonos un poquito, ¿por qué Jesús no se quedó de pronto a vivir en Judea? Si todos creían en él al ver los signos que hacía. Bueno, porque su fama fue creciendo. Leamos el capítulo 4, versículo 1. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan. No, cuarto, no. Sí. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, Salte al 3. abandonó Judea y volvió a Galilea. ¿Sí? Entonces, fíjese, él muy prudente. O sea, cuando los fariseos ya se dieron cuenta que él, vea, en el capítulo 1 no tenía ni un discípulo. A mitad del capítulo 1 comienza a tener 2 discípulos, pero la fama es tal, la gloria se ha manifestado de tal manera que lo que hacía más discípulos que Juan, ese no era el problema. El problema fue que los fariseos se enteraron. Entonces, cuando Jesús supo que ellos supieron eso, dejó el lugar de la hostilidad, que es Judea, y se fue a su patria, donde tenía su familia, sus amigos, sus conocidos. Galilea, en el Evangelio, es el lugar amable, afable para Jesús. Sin embargo, hasta el momento, es más, también por eso las señales las ha hecho en Galilea. Cuando hace su primera señal en Judea, que es esta, la de una fiesta, ¿qué me pasó aquí? La de una fiesta, ¿cierto? Ya no solamente es prudente que se vaya de Judea, sino que es altamente, es necesario. Jesús va a su patria, Galilea, como refugiado, porque no puede quedarse en Judea, dice, algo puede pasar. Bueno, segunda Pascua. Quiero simplemente sacar aquí la cuestión de las señales. La segunda Pascua. En la segunda Pascua, ustedes pueden ver ahí, tenemos 2 señales. Hace 2 señales, 2 por el precio de una. En el capítulo 2 tenemos una, ¿cuál es? Multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes. Y tenemos otra. Que Camina Jesús sobre el agua. camina sobre el mar de Galilea. Muy bien, Jesús camina sobre el mar. Entonces ahí tenemos otra vez 2 señales. Aquí tenemos, al mencionar esa segunda Pascua, una anomalía en el Evangelio. ¿Cuál es la anomalía de esa Pascua? El versículo 4 dice, estaba próxima la Pascua, la fiesta de los Que judíos. no va a Jerusalén. Correcto, ¿sí? Lo normal, habíamos visto, fiesta que se respete, Jesús va a Jerusalén. Es la única fiesta en la cual el evangelista no ubica a Jesús en Jerusalén. Bien, pero allí tenemos la gran riqueza del pan de vida, ese gran discurso que Jesús hace a propósito. Entonces, eh, bueno, hoy quería, no es el tema un poco del curso, de pronto si hay tiempo volveremos sobre esto, pero quiero decirles, hasta este capítulo 6, Jesús lo que nos ha propuesto es grandes catequesis, por lo menos 3. La primera catequesis o las primeras 2 catequesis sobre el bautismo delante de Nicodemo y delante de la samaritana. Sí, ante Nicodemo es necesario nacer de arriba. Ante la samaritana, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Y ahora la gran catequesis sobre la Eucaristía, si podríamos
llamarlo, que es el mismo misterio de la vida cristiana, pero en otro lenguaje, en el lenguaje del nuevo nacimiento ante Nicodemo, en el lenguaje del agua viva ante la samaritana y en el lenguaje del pan del cielo ante esta multitud en Galilea. Fiesta de las tiendas. ¿Cuál es el signo en la fiesta de las tiendas? Es una fiesta muy extensa, del capítulo 7 a la mitad del capítulo 21. Ahí yo no lo puedo saber. Les estamos oyendo. ¿Cuál es el signo? ¿Enseñar la doctrina? No, el signo. No, Hechos. no logré. El signo, otro. Otro. Exacto, Manuel, gracias, ¿cierto? La curación del ciego, y no cualquier ciego, Ay, el ciego de nacimiento, ¿cierto? En el capítulo 9 tenemos la curación del ciego de nacimiento. Y fíjense cómo cada vez va, va subiendo la, como la intensidad de esos signos. Comienza con un signo natural, agua en vino, después una curación, que dice, bueno, pues si uno está enfermo, tiene dos posibilidades, ¿no? O morirse o curarse. Eh, Después otra vez signos sobre la naturaleza, como el pan y caminar sobre las aguas. Perdón, antes el tercero, también una curación, la del paralítico. Enseguida, la de la naturaleza. Y en la fiesta de las tiendas, otra curación. Pero ya el paralítico, dice, llevaba 38 años enfermo, ¿se acuerdan? O sea que él no nació enfermo, no nació paralítico. Fue después. O sea que conoció una vida sin parálisis. Lo mismo que el hijo del funcionario real. Estaba enfermo, pero conoció la sanidad. En cambio, el ciego siempre había sido ciego. Esta señal es mucho más contundente en ese sentido. Quiero, de todas maneras, hacer alusión en esta señal a la reacción, a la consecuencia de la señal. Y la encontramos allá en el capítulo 10, versículo 21, 20, 19 y 20, por favor. Capítulo 10, versículos 19 y 20. Cuando los judíos oyeron estas palabras, volvieron a dividirse. Muchos de ellos decían, Siga. ¿Qué decían? Estas palabras causaron una nueva división entre los judíos. Muchos decían, este está endemoniado y loco. ¿A qué lo escucháis? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Es que un endemoniado puede abrir los ojos a los ciegos? Bien, entonces fíjense que a medida que crece la hostilidad, ya podemos apagar el micrófono, por favor. A medida que crece la hostilidad, también va creciendo una nueva situación. En los primeros signos, solo creer. O sea, veían el signo y creían en él. Pero ya cuando hay hostilidad, sobre todo a partir del capítulo 5, la reacción, la consecuencia del signo no es únicamente creer, es persecución, como pasó ante el paralítico y como pasa ahora con el ciego, porque estamos aquí al final de la fiesta de las tiendas y para la muestra de que todavía a finales del capítulo 10 estamos hablando del capítulo 9 y la curación del ciego, es que dice, ¿acaso un endemoniado puede abrirle los ojos a un ciego? Esta es la manera para afirmar que ellos creen, ¿sí? Tienen la posición contraria a los del versículo 20, que dice, está endemoniado. ¿Por qué lo escuchan? Vean una cosa muy interesante, que se nota sobre todo en este signo.
Es el mismo signo, abrirle los ojos a un ciego. Pero unos creen y otros no. ¿Por qué? ¿Por qué? Si están viendo lo mismo. ¿Por qué esa duplicidad en la reacción? Los que leyeron el artículo que mencioné la clase pasada, pues pueden recordar que precisamente es por eso, porque hay unos que le pertenecen a Jesús y otros que no le pertenecen. Si no hay pertenencia, no se llega a creer en Él. Muy bien, Mónica, muy bien resumido. No podían creer quienes no le pertenecen. Eso es. Esa es la realidad porque es inexplicable. Uno no explica creer en Jesús como no explica ser hostil contra Jesús ante la misma situación. Dice, pues esto debería ser objetivo, blanco o negro. Entonces todos digan blanco, todos digan negro. ¿Por qué no todos creen en Jesús? El verdadero creer en Jesús es fruto de la pertenencia. Y ahí lo vamos viendo. Bueno, vámonos con la fiesta de la dedicación. Ahí no habla del viaje, pero dice, estaba la fiesta de la dedicación, era invierno, Jesús estaba paseándose por el templo y en esa ocasión, hasta el 1154, que ya después damos paso a la tercera Pascua, estamos en el radar de la fiesta de la dedicación. Decíamos que así como la hostilidad va increciendo, también va aumentando eh, la intensidad de las señales de Jesús. Por eso, ¿cuál es la séptima señal de estas que se describen pormenorizadamente? La resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, ¿cierto? Como este curso no es sobre las señales de Jesús explícitamente, pero vamos a ver la reacción, que me parece que de todas maneras en el ámbito de introducción la habíamos leído en la clase pasada. Veamos la primera reacción, capítulo 11, versículo 45. Capítulo 11, versículo 45. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo que lo habían hecho, lo que había hecho, creyeron en él. Listo, ahí está. Ver y creer. Esa es la bonita realidad de este evangelio. Ver los signos y creer en él. Y eso lo podemos ir aplicando a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos signos Jesús va haciendo en nuestra vida? A veces signos que nos gustan, otras veces signos que no nos gustan. Pero Jesús se va manifestando en la iglesia, en la sociedad, en la vida. Ahí nos está dando signos. ¿Cuál es la reacción nuestra? ¿De pertenencia o de hostilidad? ¿Sí? Hay como para ir poniendo algunos aspectos también hermenéuticos. Muchos creyeron al ver lo que él hacía. Y veamos, versículo 46, la otra reacción. Pero algunos se fueron Sí, se fueron. Pero algunos de ellos a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Bueno, Los y sumos ahí entonces viene lo que dice el sumo sacerdote, que conviene que muera uno por el pueblo, mejor deshagámonos de este. Versículo 53, como culmina esta 53 y 54 de una vez. Así que desde aquel día las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que salió de la región de Judea y se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín. Allí se quedó con sus discípulos. Bueno, entonces este es el sentido un poco,
¿cierto? De la última señal, del último signo. Unos creyeron en él, muchos creyeron en él. Es más, no solamente muchos de los judíos creyeron en él, pero también desde allí decidieron darle muerte. Aquí es interesante, porque lo que va a suceder después ante el Sanedrín o ante Pilato es simplemente una formalidad. Las autoridades judías de Jerusalén ya al final del capítulo 11 habían decidido asesinar a Jesús. Y Jesús, por eso dice, ya no podía andar en público, no porque lo apretujaran las multitudes, sino pues para evitar a toda costa, en la máxima de lo posible, caer en las manos de sus enemigos. Aquí hay que tener en cuenta algo que a veces no comprendemos del todo bien, y es qué significa que Jesús entregue su vida. No es que Él se va como a poner en las manos de los enemigos, es que Él actúa con coherencia siempre. Jesús actúa siempre en coherencia y no se deja limitar por las o coercionar por las personas que no comparten su ministerio. Jesús se les escondió a los que lo querían matar. Por eso, para poderlo matar, ¿qué les tocó hacerlo? Infiltrarlo y que uno de los suyos lo traicionara. Así que es lo que leemos por allá en el capítulo, a comienzos del capítulo 18, cuando Judas traiciona a Jesús. Que Jesús dé su vida quiere decir que Él está dispuesto a hacerlo y lo hace. Jesús no se echa para atrás. Él da su vida por amor y Él se entrega a la voluntad de Dios. Por eso, una vez terminados los relatos del libro de los signos, pues que habían comenzado incluso con la alusión de Jesús, mujer, no ha llegado mi hora, pues después, ya 6 días antes de la Pascua, su hora sí ha llegado. Por eso leemos en el capítulo 12, versículo 27, leamos ese trocito, capítulo 12. Ahora estoy profundamente angustiado. ¿Y qué voy a decir? ¿Pedirá al Padre que me libre de esta hora? No, pues para esto precisamente he llegado a esta hora. Siga. Padre, glorifica tu nombre. Entonces dijo una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Muy bien, vea, este es el paralelo de este evangelio respecto a lo que los evangelios sinópticos ubican, pero en el huerto de Getsemaní, ¿sí? En el huerto de los olivos. Allí es donde Jesús dice, en los sinópticos, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí Jesús es mucho más entregado a la voluntad del Padre, podríamos decir mucho más obediente, porque solo piensa, allí lo dice, allí, Padre, aparta de mí este cáliz, aquí no lo dice, dice, sabe, ha llegado mi hora, mi alma está turbada, Padre, ¿qué voy a decir? Pero lo está pensando, Padre, líbrame de esta hora. Se toma un momento y dice, no, pero es que esta es mi misión. Este es el momento definitivo. Yo vine para esta hora. Y entonces dice, Padre, ¿se acuerdan que les dije que la gloria era reconocer la soberanía de alguien, someterse a su soberanía? Pues Jesús lo hace acá. ¿Cómo se somete a la soberanía? Diciendo, Padre, glorifica tu nombre. En los sinópticos, ¿cómo se somete a la soberanía? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú eres el pesado, el fuerte, el inamovible, el glorioso. Padre, glorifica tu nombre.
y viene esa voz del cielo, que así como en el bautismo le dice, ya lo he glorificado. Es decir, ¿sabes qué? Tú has reconocido mi gloria, tú te has sometido a mi gloria, a mi soberanía, y tranquilo, que lo volverás a hacer. Tendrás la fortaleza de ir hasta el fin. Bueno, así, con las fiestas y los signos, vean que podemos leer muy bien la primera parte del Evangelio. Ya no nos queda sino una semanita, o sea, después de haber leído aquí en conjunto los 3 años de la vida de Jesús, nos queda solo la semana final y ni siquiera el último día, prácticamente, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, estos primeros encuentros son contextuales para entender, pero vamos adentrándonos a ese misterio, la pertenencia, que no es simplemente un tema cualquiera, sino que es la condición fundamental del discípulo. El discípulo tiene esos rasgos de pertenencia con Jesús y por eso se somete a su voluntad. Quiero darle la palabra a Ingrid, está Ingrid Maoris. Una pregunta respecto al vino y a la alegría, por favor, Ingrid. Hola, padre, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Sí, porque bueno, estabas hablando también como de la pertenencia y he venido reflexionando en este momento mi pregunta también. Más adelante, digamos, después de la cena, ahí también hay como un tema que se encuentra con sus amigos, con sus discípulos, y quiero irme al capítulo 15 de la vid verdadera. Dice que hace una analogía, creo yo que está resumiendo todo esto en esa analogía de la vid verdadera donde hay que podar la vid. Entonces, no sé si esto tiene que ver con con la pertenencia, ¿cierto? El vino de de la vid, como tal, digamos, como esa pertenencia en alegría, y lo que no pertenece a la alegría y no pertenece a Jesús debe ser podado. Es decir, es que es enredado lo que estoy pensando, padre, pero no sé si esta parábola de la vid verdadera realmente está hablando de eso, de si permanecen conmigo, si me pertenecen de alguna manera, ustedes también tendrán alegría y los que no, pues simplemente terminar en el fuego o algo así. Bueno, este lenguaje nos presenta, Ingrid, algo que nos podemos decir que estamos en el mismo campo semántico, es decir, palabras que se relacionan entre sí, como lo mencionas, vid, vino, alegría, sí, eso es un campo de significado. Eh, el reto del evangelio es a veces amenazar, es a veces decir, usted no es un verdadero discípulo porque usted no le pertenece a Jesús. Eso es un reto para que así como a los adolescentes les dicen, ay, usted no es capaz de hacer tal cosa, y uy, ¿cómo que no? Yo sí soy capaz. Esa es la mentalidad del evangelio, como que hacer estremecer, estrujar a los creyentes, decirle, usted no pertenece, a usted lo voy a echar al fuego, para que usted como creyente o persona que está en el camino del discipulado diga, no, yo sí le pertenezco a Jesús, yo no lo niego, yo no lo niego como lo negó Pedro o como lo negaron los padres del ciego de nacimiento. Yo lo quiero reconocer, yo me quiero alegrar. Y esos signos externos que vamos a ir viendo después son los signos de la pertenencia. ¿Quién se alegra? ¿Quién cree? ¿Quién pertenece? ¿Y cuáles son los signos externos de la pertenencia? Uno, la alegría. Entonces, no es que aquí el Evangelio esté amenazando y que mejor dicho, si tal cosa, nos vamos a ir a la quinta paila del infierno donde será el llanto y el rechinar de dientes, sino que es una manera fuerte
exagerada, hiperbólica, dirían los, así que les gustan las palabras raras, para llamar, para exhortar, para invitar a permanecer fieles. Y por eso nos pone muchos ejemplos. El primero de ellos, el de Juan Bautista, que en el momento de la hostilidad confesó y no negó, confesó. ¿Sí? Eso es. Y al final del Evangelio, por eso esa segunda conclusión, pone a Pedro a decir, tú sabes que te amo. Sí, la embarré, te negué, pero viene la vindicación. Lo importante no es lo que hiciste en el pasado, es en el presente cómo te pones con Jesús. Bueno, gracias Ingrid por la pregunta. Creo que, bueno, Lina nos puede ir diciendo quién, pero veo aquí. Claro que sí, padre. Quien levantó la mano es Ulises. Bien, gracias. Padre, yo creo que el discipulado está en el capítulo 3 en Nicodemos. Para mí es la base de ese discipulado que se va a caminar en el Evangelio. Yo le he botado mucha corriente hace mucho tiempo a ese capítulo 3, sobre todo en los versículos que se refiere al nacimiento en el Espíritu Santo. O sea que nosotros, para hacer este camino de este Evangelio, debemos nacer en el Espíritu Santo para que Él nos ilumine ese camino. Eso es lo que yo he pensado siempre, Padre. Bien, Ulises, muchas gracias. Yo solamente le cambiaría el artículo el discipulado por un discipulado. ¿En qué sentido? Que el Evangelio, como ustedes van viendo, no nos muestra un tipo, el paradigma del discípulo, excepto al discípulo amado. El discípulo amado sí es el paradigma del discípulo. Y lo bueno es, ¿cómo se llama el discípulo amado? Según el Evangelio. Juan. ¿Cuál es el nombre? Juan. Juan. No, No, no tiene Juan. nombre. No tiene correcto. No nombre. tiene nombre. Correcto, precisamente. ¿Para qué no tiene nombre? Para que el discípulo amado usted le pueda poner a Armando, Olga, Liria, Marta, Yolanda, Mary, ¿cierto? Es decir, el discípulo amado soy yo, puedo ser yo. Porque si le pongo nombre, si le pongo Pedro, si le pongo Juan, si le pongo Felipe, no, pues ese es el preferido, yo ya no juego. No, el discípulo amado no tiene nombre a propósito. Es una estrategia narrativa para que ahí donde dice el discípulo amado sin nombre, yo le ponga Wilton, yo le ponga Juan, yo le ponga Ingrid, yo le ponga Ivonne, yo le ponga Elina. Bueno, el nombre mío es eso. Y por eso también encontramos distintos tipos de discipulado. Nicodemo. Nicodemo. Nicodemo, como dice Ulises, un gran discípulo. Tiene en su contra que al primero le daba pena, y no era pena, era también riesgo para su vida, perder su estatus, sus privilegios. Fue a Jesús de noche. Fue a Jesús en la noche. Pero si ustedes se acuerdan, bueno, que voy a poner un ejemplo lamentablemente de nuestra vida nacional, es que no me acuerdo. Bueno, una vez de un bombardeo de esos, cuando mataron a uno de los, creo que fue al mono Jojoy, que cayó en un bombardeo. ¿Ustedes se acuerdan quién fue al funeral del mono Jojoy? ¿Quién fue a reclamar el cuerpo del mono Jojoy en medicina legal? Él tenía muchos seguidores y cuando tenía plata y mando, su palabra era la ley allá en medio de su ambiente. Cuando lo mataron, ¿quién fue a reclamar su cuerpo a medicina legal? Su hermano de sangre, solo. No había nadie más. ¿Por qué? Porque es que si yo voy a reclamar el cuerpo de un guerrillero, pues allá la policía me anota, ¿cierto? Dice, usted es de esos.
cómo se demuestra la pertenencia. En ese momento al mono Jojoy solo le quedó su hermano de sangre, Propio hermano. el único que ya, pues yo dije, pues podrá hacer lo que sea, es mi hermano, yo vengo por él. Pero si no es su hermano de sangre, ay, ¿usted por qué viene? Entonces vea lo bonito del capítulo 19, versículo 38. Sí, 38 y 39, por favor. Capítulo 19, versículo 38 y 39. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verlo de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Entonces ahí se les acabó el discipulado oculto, cuando van a reclamar el cuerpo de alguien que ha sido crucificado, condenado como un delincuente. Entonces ya ocultos, bueno, para rendirle ese último homenaje de la sepultura, ahí se declararon públicamente seguidores, discípulos de Jesús. Ese Nicodemo, que primero fue de noche a donde Jesús, ahora delante de las autoridades que habían asesinado a Jesús, va a decir, yo pertenezco a ese hombre, yo pertenezco a ese grupo, yo soy de sus discípulos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, Ulises, por la pregunta muy ilustrativa para ver ese giro de la pertenencia de Nicodemo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario que queramos hacer en esta noche para que lo podamos tener Sí, presente. y yo, Ingrid, te escuchamos. gracias. Padre, de casualidad, ¿tú tendrás algo, un artículo o algo así sobre el tema del vino? Es que es un tema que realmente me está apasionando mucho. uy, El vino en no. Juan, ¿no? Bueno, eh, no, Sí, qué en importante Juan. claridad, Ingrid, porque yo iba a decir, bueno, nos podemos encontrar para cerrar todos el curso. No, no, no. Bueno, sí puede ser allá para el encuentro que tendremos final. No, aún no, aún no. Sobre la pertenencia, espero tener uno por ahí para finales de año, Dios mediante. Ok, gracias. Liria, ¿tienes el micrófono abierto? Sí, yo quería preguntarle algo al Padre con Te escuchamos. respecto a la divinidad de Jesús y la conciencia que él tenía de esa divinidad. ¿La tuvo desde joven o fue cuando empezó a hacer signos? Tengo esa duda. Gracias, Liria. Mire, Mm, ese término divinidad eh, es más nuestro que de Jesús. En el lenguaje de Juan, en el lenguaje del cuarto evangelio, bueno, disculpen la redundancia, el lenguaje es pertenencia. Jesús tuvo una total pertenencia suya al Padre. Eso es ¿cómo se llama eso? Nosotros aquí en Colombia decimos hijo de tigre sale pintado, de tal palo, tal estilla. Es en ese sentido, es esa pertenencia. El decir, es que yo y el Padre somos uno, pero eso no es chicaneando. Yo soy el Hijo de Dios, no. Es que si el Padre ama, yo primero me siento amado por Él. Me siento amado, bendecido, beneficiado por Él, de gratis. Entonces, eh, yo siento que le pertenezco y es una conciencia profunda
de Jesús, que en términos teológicos, ya de finales del siglo I, segundo y después en los concilios, viene descrito como la filiación divina. Pero es que la filiación divina no es solamente la proveniencia, como yo provengo y ya no tengo nada que ver, no, es como una proveniencia total. Es decir, mi proveniencia de Dios, mi pertenencia a Dios, me da beneficios, pero también me confiere responsabilidades. ¿Quién cuida al hijo? ¿Quién cuida, perdón? O mejor, ¿quién cuida al hijo? El padre. Pero cuando el padre está anciano, ¿quién lo cuida? El hijo. Entonces, hay cosas que se reciben, pero hay compromisos que se adquieren con ese amor. Esa es la filiación divina de la cual nos habla el Evangelio con los términos pertenencia. Yo no soy de aquí abajo, yo provengo de allá arriba. Ustedes sí son de abajo. ¿Para qué? Para que os digan, no, 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 yo también pertenezco. Yo pertenezco, yo siento a Dios en mi vida. Esto está terrible, pero Dios no me desampara. Bueno, gracias, Liria. Muchas gracias por la pregunta, Liria, muy, muy interesante. Vamos a finalizar para ser muy como justos en el tiempo. Ulises, tal vez su intervención vamos a dejarla para la siguiente, vamos a finalizar con la de Ivette y vamos a ir cerrando ya este encuentro porque ya hemos cumplido el tiempo pues en el que todos hemos programado para este encuentro. Entonces finalizamos con Ivette y cerramos la sesión. Ivette, te escuchamos. Buenas noches. Padre, pues tengo la duda sobre el cumplimiento de lo que Jesús nos dice sobre el reinado de Él. Entonces, si en ese momento, digamos, hasta ahora se estaba divulgando la palabra, ese cumplimiento de ese reinado se estaba dando de la misma manera que digamos, a través del tiempo hasta nosotros, hasta nuestros días. Eh, es que no capté el cumplimiento. ¿Me repite, por favor? Pues me refiero como a la pregunta el reino de Jesús, ¿sí? Instaurado. Desde el momento que él empieza a hablar del reino. Entonces, cuando él habla que ese reino se estaba ya cumpliendo, que está entre nosotros, ¿sí? Que él estaba diciéndolo en esos días, ese mismo cumplimiento se ha venido presentando hasta ahora, hasta la actualidad, ¿o es diferente? Bueno, hay que distinguir un poco, gracias, Ivette, por la pregunta, en la terminología que usan los distintos evangelios. Aunque sí habla de reino, el Evangelio de Juan, esa es una terminología más propia de los sinópticos. Pero, ¿qué dice el Evangelio de Juan respecto al reino? El reino, o sea, ¿qué es un reino? Es un modo, un modo de vivir donde se siguen las cosas de acuerdo al rey. Y en este reino de Dios, pues el rey es Dios. Y en Juan, el rey es Jesús. Y dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, el reino, ese modo de hablar, el reino de Dios, mi reino, quiere decir es lo que es la propuesta de Jesús. ¿Qué es el reino el reino de Dios? Es la propuesta de Jesús. ¿Y en qué consiste? En un modo de vivir donde cada uno se somete a la autoridad de Dios, el soberano, el que manda y le obedecen, ¿no? Es Dios, porque obedecer es someterse a la soberanía. Es un modo de ser donde se le obedece a Dios. Eso es glorificar a Dios. Eso es hacer su voluntad. Eso es someterse a su reinado. Y en ese sentido, pues hay muchos aspectos del reino de Dios que ya son realidad y que efectivamente sí se cumplieron cabalmente en la época de Jesús. Ya todo. Ejemplo, el mismo Jesús. O sea, el mismo Jesús es uno que se sometió total íntegramente a la voluntad de Dios.
Y cada creyente que en un momento de la vida decide optar radicalmente por Jesús, después de haber descubierto, vivido su pertenencia a Él, hace presente el reino de Dios. Hacer presente el reino de Dios, ¿qué significa? Ay, bueno, pues diga y yo le obedezco. Obedecerle a Dios de manera integral. Bueno, gracias por la pregunta. Agradezco también aquí una claridad que me llega por interno, que quien reclamó el cuerpo del, y mucho mejor nos queda para el ejemplo, que quien reclamó el cuerpo del mono Jojoy no fue el hermano, sino el hijo. Entonces, mucha más pertenencia, ¿cierto? Es que cuando uno ve esa figura de Nicodemo, esa figura de José de Arimatea, están declarándose por Jesús. No importa la persecución que vaya a venir, no importa el qué dirán, no importa a qué renuncio, lo renuncio a todo por ser como Jesús, por amar como Jesús, por hacer realidad, un poco siguiendo la última pregunta, el reino de Dios en nuestra sociedad. Muchas gracias. Padre, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos los que hemos estado súper juiciosos en esta conexión de esta noche. Gracias realmente por su sabiduría, por la claridad que nos regala.